Como les decía al inicio de la Eucaristía, con esto termina el ciclo de la vida terrena de Jesús y vuelve a su Padre. Acabamos de escuchar las últimas recomendaciones que Él hace a los suyos, pero imagino que no deja de sorprenderlos a ustedes estas afirmaciones que han escuchado. Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán a las serpientes en sus manos, y si beben un veneno no les hará daño. No sé lo que entendemos o entienden ustedes por todo esto, pero por eso quisiera como introducción explicarles un poquito estas palabras de Jesús, porque no dejan de ser extrañas a aquel que no ha profundizado en los textos de los evangelios. Jesús, cuando comienza su vida pública, se adecúa en parte al estilo que tenían los rabinos judíos con sus grupos, con sus alumnos. Y por eso Jesús también busca un grupo de discípulos que lo empiecen a acompañar y vayan aprendiendo de él la novedad que aporta al mundo. También Jesús toma de la enseñanza de los rabinos judíos símbolos, y esos símbolos están nombrados aquí en el texto del Evangelio. Ahora hay que entender qué suponía, qué comprensión había en la época de Jesús de estas 4 afirmaciones. La primera, echarán los demonios en mi nombre. ¿De qué demonios se trata? En aquella época los rabinos hablaban de distintos demonios y les ponían nombre a los demonios. Por ejemplo, el demonio de la ira, el demonio de la violencia, el demonio de la agresividad, el demonio de la pereza, es decir, esas realidades que muchas veces nos toman por dentro y de alguna forma nos paralizan, nos hacen daño y hacen daño a los demás. Y estos demonios, viene a decir Jesús, tienen que ser expulsados, primero del discípulo y después a través del discípulo de todos aquellos que vayan creyendo en él. Cuando nosotros decidimos ir a recibir el sacramento de la reconciliación, hacemos un examen de conciencia. Y en ese examen de conciencia, lo que buscamos e intentamos encontrar son nuestras falencias, nuestras debilidades o incluso nuestros pecados, en el sentido de haber sido contraria nuestra conducta al pedido de Jesús. Por eso no estaban locos los rabinos cuando hablaban de demonios, porque hay muchos demonios y tienen nombre. Podríamos hacer una lista muy larga. Lo segundo que dice Jesús es que tomarán un veneno y no les hará daño. ¿Y de qué veneno se trata? Del veneno de las tentaciones. Siempre, todos los días, somos tentados por cosas no buenas. Lo bueno no tienta, nos atrae. Pero cuando en la imaginación nuestra las tentaciones que no son buenas aparecen como algo bueno que yo quiero experimentar o vivir, es cuando me toman y de alguna forma me esclavizan. Entonces, de ese veneno, dice Jesús, no hay que beber, sino que tenemos que ser lúcidos de que en toda tentación, si vamos cediendo, nos vamos acercando como si fuera al borde del precipicio y finalmente caemos en la droga, en el alcoholismo, en todas estas realidades que nos quitan libertad y nos autodestruyen. Siempre en la psiquis humana hay una tendencia autodestructiva y es la que nos lleva a no cuidarnos, a no saber tratarnos bien. Por ejemplo, es muy común
escuchar cuando alguien dice, no comas eso que te hace daño. Bueno, de algo hay que morir, ¿no? Eso es autodestructivo. Y hay que saber no tomar ese veneno porque nos hace mal. También dice Jesús que tomarán las serpientes en sus manos. En todas las cosmogonías, es decir, en todas las explicaciones de la existencia del mundo, paganas y también en la cristiana, aparece la serpiente. ¿Y la serpiente símbolo de qué es? Símbolo de la soberbia, del orgullo y del afán de poder del ser humano. El pecado original, el que leemos de Adán y Eva, fue un pecado de orgullo, de soberbia y de poder. Querían ser semejantes a Dios y no sujetarse a Dios, se rebelaron con Dios. Entonces, de esa manera, esa serpiente los terminan dominando. Por eso Jesús toma la simbología y le habla a los suyos para que sepan dónde está la respuesta y cómo pueden vencerlas. Por fin habla Jesús de que van a hablar lenguas nuevas. No se trata de lenguas en cuanto a idiomas. Se trata de un modo nuevo de hablar. En la época de Jesús, Judea estaba dominada por el Imperio Romano. Los romanos, para sujetar a los judíos rebeldes, eran inmisericordes. O sea, mataban, torturaban sin ningún problema. Lo importante era la paz, que no hubiese tumultos. Y entonces, ¿qué pasaba? El vocabulario judío iba cada vez más sacando palabras cargadas de rencor, de encono, contra los romanos. Y cuando uno deja anidar esas cosas adentro, algo se está desarmando adentro, algo se está alterando para mal adentro. Y Jesús dice, tienen que hablar lenguas nuevas. ¿Y de qué se trata? De un modo nuevo de hablar. ¿Qué decía la gente de Jesús? Habla con autoridad. Nadie habló como él. ¿Y eso qué significa? Un modo nuevo de hablar. Jesús tenía autoridad en lo que decía, hablaba con seguridad. ¿Y cuál es el modo nuevo de hablar? Hablaba el corazón de la gente. No disminuía a nadie. Sabía comprender a cada uno y le hablaba respetando su dignidad de ser humano. Ese es el vocabulario nuevo. Hoy también lo necesitamos a este vocabulario nuevo. Y por lo tanto, estas cosas que dice Jesús no son disparates de imaginación, sino que a la luz de la simbología de la época son muy concretas y han acompañado a los hombres y mujeres durante todos los siglos del cristianismo. Por lo tanto, Jesús, antes de volver a su Padre, los envía a los suyos y les dice sobre qué campos van a tener que trabajar, intentar dominar y ayudar a los demás que lo dominen. Por eso los manda a todo el mundo. Ahora vayamos al sentido de la celebración de la fiesta de hoy, la ascensión de Jesús a los cielos. Hay dos palabras que son importantes de entender. La palabra ascensión, que es lo que ocurre hoy con Jesús, y la palabra asunción, que es la celebración de la Virgen cuando sube a los cielos. ¿En qué se diferencian las dos palabras? La palabra ascensión significa que Jesús sube hacia lo alto por sí mismo, por sus propias fuerzas. Y la palabra asunción significa que la Virgen es tomada por la fuerza de lo alto y elevada. No es la Virgen que se eleva por sí sola, sino que Dios la toma y la eleva. En la vida nuestra, en la vida concreta, deberíamos poder trabajar las dos palabras. ¿Qué significa para nosotros ascender? Porque no es solo la ascensión de Jesús, el Maestro, es también la nuestra que somos discípulos y discípulas de Él. ¿Y en qué consiste ese esfuerzo nuestro para elevarnos
para ennoblecernos. El padre Kentenich, en la pedagogía del movimiento de Schoenstatt, ya al principio, allá en 1912, cuando empieza a trabajar con los jóvenes, los ayuda a ir al autoconocimiento, a conocerse a sí mismo, conocer sus luces y sus sombras, potenciar sus luces y ver de domesticar sus sombras, porque las sombras tiran para abajo y la luz tira para arriba. Y lo que les propone es que asciendan a una vida más digna, más noble, más plena, en la cual ellos sean realmente protagonistas de sus propias vidas y no sean esclavos sino personas libres, interiormente libres. Eso significa en concreto para nosotros asumir el misterio de la ascensión y aplicarlo a nuestra propia vida. Es lo mismo que ocurre después de la confesión. El sacerdote o los sacerdotes debiéramos decir, mire, estos pecados concretos que usted ha confesado, Dios le está pasando un mensaje, le está diciendo, ve de liberarte, procura vencer esto, no te dejes dominar por ello. Es una invitación a un esfuerzo nuestro para elevarnos. Pero también necesitamos de la asunción, lo que vivió la Virgen, es decir, dejarnos tomar por la fuerza de Dios. Y dejarnos tomar por la fuerza de Dios es esa palabrita, ese verbo que hemos meditado domingos pasados, el verbo permanecer. En la medida que permanezco en Jesús, pertenezco a Jesús y soy tomado por Jesús y soy ennoblecido por Jesús y soy humanizado por Jesús y soy divinizado por Jesús. Entonces, cuando confluye el esfuerzo nuestro para elevarnos y nos dejamos tomar por la gracia de Dios, es cuando el ser humano va subiendo y su vida se hace una bendición, es una luz. Los santos, los canonizados y los millones sin canonizar, ¿qué eran? Eran hombres y mujeres que supieron luchar por ser mejores y se dejaron tomar por Dios. Y cuanto más los tomó Dios, más revelaron el misterio de Dios, más luz había en sus vidas. Y esas personas pasaron haciendo el bien. Bueno, esto es lo que Jesús nos invita en la fiesta de hoy a través de la ascensión de Él a los cielos. ¿Qué significa que Él ascendió a los cielos? Como alguna vez les dije, cuando nos pasa algo que no nos gusta o nos altera mucho, es muy común que uno sea un no creyente, mira para arriba. ¿Y por qué miramos para arriba? Porque en el fondo estamos llamados a una vocación de ennoblecimiento, de elevación. ¿Y el cielo qué es? El cielo no es un lugar. Dios es espíritu, y al ser espíritu no necesita un lugar físico. El cielo es Dios mismo. Ser elevado al cielo es entrar en la hondura misma de Dios, y eso para nosotros es inimaginable. No hay parámetros humanos que nos ayudan a comprender este misterio, que es la otra vida. Pero la otra vida es una vida en Dios. Por eso, en la medida que somos sumergidos en Dios, en este camino que caminamos hoy, en esa medida, de alguna forma, previvimos el futuro. Porque el futuro no hay que esperarlo, hay que adelantarlo. Y lo podemos adelantar a través de nuestra vivencia. Pensemos entonces en esta fiesta y en la gran tarea que Jesús nos deja. Edúcate a ti mismo e intenta domesticar tus debilidades. Edúcate a ti mismo y potencia todas tus luces, todas tus tendencias positivas, porque cuanto más crece lo positivo, más disminuye lo negativo, y entonces la vida nuestra será una vida luz. Pidamos a la Virgen, que ya nos precedió después de Jesús, a la hondura de Dios, que nos implore esta gracia. Precisamente en los santuarios de Schoenstatt, lo que llamamos
La segunda gracia que la Virgen otorga en su santuario es la gracia de la transformación interior. Y esa es la gracia que pedimos hoy en la fiesta de la Ascensión. Madre, necesitamos transformarnos. Tú puedes transformarnos colaborando con nuestras debilidades para que se hagan fuertes. Esto solamente nos va a sacar de adentro lo mejor si nos fascinamos por estas realidades. Cuando la religión es un barniz, no cambia la vida. Cuando la religión empapa el centro interior de la persona, le cambia toda la vida y se la cambia para mejor. Que así sea.